Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les traje un tutorial muy fácil, rápido y lindo, que son estas mini macetas. Como pueden ver, quedan muy lindas y en los próximos tutoriales, videos que haga, les voy a enseñar a hacer estas flores. Tenemos rosas, girasol y tulipanes, que también son muy fáciles de hacer y es un lindo regalo para dar. Vamos a primero con los materiales y después con el tutorial. Bueno, para los materiales vamos a utilizar hilo de algodón. Yo utilicé una aguja número 4, marcadores, una aguja lanera, cartón para la base de la maceta para que le dé un poco más de estabilidad. Si no, también pueden usar telgopor. Y algo para rellenar la maceta, en este caso yo estoy utilizando vellón siliconado o pueden utilizar guata también. Y esos son los materiales. Y ahora vamos con el tutorial. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Y vamos a hacer 7 puntos bajos o medio punto también se le dice. Cerramos y vamos a unir el primer punto que hicimos con el último con un punto deslizado y marcamos. En la segunda vuelta vamos a comenzar haciendo una cadena y en cada punto vamos a hacer un aumento. Tenemos 7, tenemos que terminar con 14. En el mismo punto hacemos otro punto bajo. 2 puntos bajos en cada punto tenemos que hacer. Sacamos el marcador y hacemos 2 puntos ahí. Y vamos a unir todo con un punto deslizado, que este sería el punto que hicimos de cadena al inicio y este sería el primer punto. Acá tenemos que unirlo y volvemos a marcar. Para la tercera vuelta vamos a comenzar con una cadena y acá vamos a hacer un punto bajo y un aumento, un punto bajo, un aumento, así. En la primera hacemos un punto bajo solo y en la que sigue 2 puntos bajos, un aumento sería. Un punto bajo y 2 puntos bajos. Un punto bajo en la que sigue 2 puntos bajos. En esta vuelta tenemos que terminar con 21 puntos en total.
Acá para terminar la tercera vuelta terminamos con un aumento y hacemos un punto deslizado. Recuerden, no en este que es el punto, la cadena que hicimos al principio, sino en el primer punto. Y marcamos. Para la vuelta número 4 vamos a empezar con una cadena y acá vamos a hacer en el primero un punto bajo, en el segundo otro punto bajo solo y en el tercer punto vamos a hacer el aumento, 2 puntos bajos en un mismo punto. Vamos de vuelta, un punto bajo, otro punto bajo y un aumento. En esta vuelta tenemos que terminar con 28 puntos en total. Vamos a continuar así hasta el final. Acá ya estamos en el último punto, que nos queda el aumento. Y unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo. Bueno, acá ya tendríamos lo que es la base de la maceta. Como ven, yo corté un círculo de más o menos el tamaño de la base, que la vamos a utilizar después. Y para esta vuelta ya no vamos a hacer más aumentos. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Vamos a comenzar con una cadena y acá en vez de agarrar las 2 hebras de la cadena, vamos a agarrar solo la de arriba. Y hacemos un punto bajo. Y así hasta el final. Acá ya estamos en el último punto. Y terminamos con un punto bajo. Y vamos a unir todo con un punto deslizado en el primer punto. Y marcamos. ¿Ven cómo queda? Ahora vamos a hacer lo que es el cuerpo de la maceta. Bueno, y ahora vamos a hacer todas las vueltas así. Empezamos con una cadena y hacemos un punto bajo en cada punto que tengamos, que tienen que ser 28 en total. Y así vamos a hacer en total 7 vueltas. 7 vueltas más y volvemos. Bueno, acá ya tejí 7 vueltas más. Tenemos la primera que hicimos agarrando una sola hebra de la cadenita y después hice 7 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En total tenemos 8. Y ahora antes de ir a esta parte les voy a enseñar cómo hago el corazón. Para eso voy a agarrar un poco de hilo de otro color y la aguja lanera vamos a necesitar. Más o menos corté 50 centímetros. Vamos a comenzar identificando 3 puntos que forman un triángulo. Yo identifiqué este como el primero, este como el segundo y este como el tercero. Entonces desde adentro hacia afuera introducimos la aguja y dejamos un poco de hilo. Vamos al segundo
y salimos por el tercer punto. Ahí. Y ahora introducimos en el primer punto la aguja. Y lo que vamos a hacer es volver al segundo punto y introducir la aguja por el primero. Ahora salimos por el tercer punto e introducimos en el primero de vuelta. Y así vamos haciendo. Salimos por el segundo, entramos al primero, salimos por el tercero y entramos al primero. ¿Ven cómo se va formando? Y ahora lo que hacemos es atar adentro de los hilos, cortamos el excedente y ya tendríamos nuestro corazón. Si lo quieren hacer más gordito o más grande, buscan otros puntos. Ahora vamos a hacer esta parte que es la tierra. Yo estoy usando color marrón, pero pueden usar verde para simular pasto, si no. Y es igual que la base. Vamos a hacer un anillo mágico. Y ahora hacemos 7 puntos bajos. Y 7. Y vamos a unir en el primer punto, el último, con un punto deslizado. Y ponemos un marcador. Para la segunda vuelta hacemos una cadena y un aumento en cada punto. Tenemos 7, tenemos que terminar con 14 puntos. Acá estamos en el último punto de la segunda vuelta. Hacemos el aumento y un punto deslizado para cerrar. En la tercera vuelta vamos a comenzar con una cadena y acá hacíamos un punto bajo en el primer punto y en el segundo hacíamos el aumento. Un punto bajo y en el que sigue aumento. Acá estamos en el último punto ya donde nos quedaría el aumento. Y unimos con un punto deslizado. Y para la última vuelta, la cuarta, vamos a hacer una cadena y hacíamos en el primer punto un punto bajo, en el segundo punto otro punto bajo y en el tercer punto hacíamos el aumento.
vamos de vuelta, hacemos un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo y en el tercero hacemos el aumento. Acá ya estamos en el último punto, que nos queda el aumento. Y acá en esta vuelta tenemos que terminar con 28 puntos. Hacemos un punto deslizado, una cadena y cortamos. Ahora lo que nos queda es unir estas dos partes. Como pueden ver, ya introduje el círculo de cartón y vamos a utilizar solo la parte de abajo de las cadenitas. Solo esta hebra vamos a agarrar. Hice una cadena para comenzar y en el primer punto hacemos un punto bajo. De este lado agarramos las dos y en esta solo una de las hebras. Agarramos las dos de la parte lila y en la marrón solo la hebra de abajo. Y así vamos uniendo todo hasta casi lo último, que tenemos que dejar un espacio para rellenar. Acá ya casi llego al final, entonces voy a aprovechar para rellenarlo. Una vez que está bien rellenito, terminamos con la vuelta. Una vez que ya terminamos de unir las dos partes, acuérdense que al final siempre unimos el primer punto con el último con un punto deslizado. Y ahora nos queda hacer lo que es los bordes de la maceta, que el patrón sería 3 puntos media vareta, o creo que también se llaman medio punto alto, en un punto, y en el que sigue hacemos un punto deslizado. En el otro 3 puntos media vareta y en el que sigue un punto deslizado. Entonces, en el primer punto hacemos 3 puntos media vareta. Y en el que sigue un punto deslizado. En el que sigue 3 puntos media vareta. Y en el que le sigue un punto deslizado. Y así hasta el final. Acá ya estamos en el último punto,
que sería un punto deslizado, y vamos a hacer una cadena. Vamos a dejar un poco de hilo porque lo vamos a esconder todo por acá. Y con la aguja lanera vamos a pasar todo por acá. Y listo, así ya terminaríamos. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Son unas macetas muy fáciles y quedan muy lindas, la verdad. Muy rápidas también de hacer, en un día ya la pueden hacer para principiantes. Y bueno, en los próximos videos les voy a estar enseñando las flores, cómo hacer rosas, girasoles y tulipanes para poner en estas macetitas. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.